Me amarraron al tronco, me golpearon y caí. Pensé que mi sotana sería mi sudario de muerte. Recé por mi gente. Pero cuando me pusieron el cañón de la pistola en la cabeza, sentí el perfume de rosas y un resplandor dorado. Y lo que vieron el patrón y sus sicarios los hizo huir dejando todas sus armas. Yo soy el padre Javier González, y si estás viendo este video es por un milagro que tiene nombre de mujer y de madre. Yo estuve muerto, ¿me entiendes? No es una forma de hablar. Yo vi la cara del demonio, el frío del metal de un cuerno de chivo pegado a mi cabeza, y sentí el olor a pólvora y a muerte que carga esa gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Estaba yo ahí, en el mero corazón de la Sierra de Jalisco, donde nadie se atreve a meter la pata, donde la ley es la pistola y la justicia es una fosa clandestina. Yo no andaba en cosas turbias, no, que Dios me perdone si te miento. Yo andaba con mis botas polvorientas y mi sotana gastada, llevando un plato de frijoles y un poco de fe a los ranchos olvidados, a esos viejitos que nadie pela, a esos niños que se duermen con el estómago vacío. Y fue justo ahí, en la ranchería de El Nopal, mientras le daba la unción a doña Fela, una viejita que se nos iba, que se me vino la noche encima. Eran las 3 de la madrugada. La sierra es un pozo negro a esa hora, y el silencio solo lo rompen los coyotes. De repente, ¡pum! Un golpe seco en el portón de la capillita de adobe. La madera crujió, como si fuera a estallar. Doña Fela, que ya estaba casi del otro lado, abrió los ojos como platos, con un miedo que no era de morirse, sino de lo que venía. Abran esa chingada puerta o la volamos con ustedes adentro, pinches curas metiches. El grito era un trueno, y la voz, dura, sin alma. Mi corazón se me subió a la garganta. Supe en ese instante, en ese mismo segundo, que el metal tronó contra la madera, que mi vida de ese lado se había acabado. No había escapatoria, no había dónde esconderse. Estaban ahí, los meros dueños de la tierra y del miedo, los de la muerte y el diablo, los del cártel Jalisco Nueva Generación. Y no venían a misa, te lo aseguro. Venían por mí. Venían a darme piso. Casi me desmayo, compadre. Te lo digo con la mano en el pecho. Las manos me temblaban, no por cobardía, sino por el coraje de ver que la maldad es tan pinche poderosa. Me puse de pie. El miedo me estaba paralizando. Pero entonces recordé a la Virgen de Guadalupe, mi morenita, la que siempre me ha acompañado. Y justo cuando la recordé, el portón se fue al suelo con un estruendo de maderas rotas y polvo. 6 sombras gigantes, vestidas de negro, con los rostros cubiertos con pasamontañas, entraron apuntándome con esos fierros largos. Parecían fantasmas armados. Lo más horrible no era la pinta, no, era la mirada. A través de esos hoyos en la tela solo veías ojos vacíos, como de gente que ya no siente, que ya no distingue entre un perro y un hombre. El que parecía ser el jefe, un tipo enorme con un chaleco que decía CJNG en letras fosforescentes, me vio de arriba abajo, se rió por lo bajo, una risa seca como de papel lija. Tú eres el cura metiche que anda de chismoso por nuestros pueblos, ¿verdad? Su voz era de ultratumba. Me paré derecho, tratando de no temblar. Soy el padre Javier, le dije, con la voz más firme que pude sacar, y ando llevando la palabra de Dios y ayuda a mi gente. No soy espía ni chismoso. El tipo dio 2 pasos y me empujó con la punta de su rifle. Caí de espaldas, sintiendo el golpe del aire en mis pulmones.
Aquí, padrecito, me dijo, agachándose para quedar a mi altura. La única palabra que vale es la de el patrón, y la única ayuda que sirve es la que él autoriza. Y tú ya te pasaste de verga. Me levantó del cuello de la sotana como si fuera un costal de papas. Vi de reojo a doña Fela. Estaba llorando sin hacer ruido. Y en ese momento, cuando el miedo me estaba ahogando, el jefe me pegó un puñetazo en el estómago que me dobló, sacándome el aire. Sentí un dolor horrible, como si me hubieran metido un fierro caliente. Me aventaron a la parte de atrás de una camioneta pick-up blindada, de esas que parecen tanques de guerra. Caí en seco sobre la placa metálica que estaba fría como el hielo. Iba yo como animal, amarrado de las manos, con unas cinchas de plástico durísimas que me cortaban la circulación. En la caja, a cada lado de mí, se sentaron dos morros jóvenes, apenas unos chavalos, pero con una frialdad en la mirada que te hacía sentir que no les temblaría el pulso para atronarte. Uno de ellos, delgado como un alambre, me picó las costillas con la punta del cañón de su rifle, como si yo fuera un bulto que estorbaba. Cierra el hocico, padrecito, y ni se te ocurra rezar en voz alta, que aquí a Dios no le gusta el ruido, me dijo, y escupió al suelo a mi lado. Un escupitajo que me supo a pura burla. La camioneta arrancó con un rugido de motor potente. Nos metimos de inmediato a la terracería, a esos caminos de cabra de la sierra que solo ellos conocen. Eran veredas oscuras, llenas de hoyos, y yo iba rebotando como una pelota. Cada golpe me recordaba el putazo que me había dado su jefe. Sentía el sabor a tierra y a sangre en la boca por la mordida que me di en la lengua al caer. El aire de la sierra en la madrugada es frío y huele a pino y humedad, pero esa noche, para mí, olía a diésel, a metal oxidado y, te lo juro, a un miedo tan espeso que hasta lo podías masticar. Avanzamos por lo que parecieron horas, subiendo y bajando, cada vez más lejos de cualquier señal de civilización. Pasamos por ranchitos donde no se veía ni un alma, solo perros asustados que aullaban al oír el motorazo. Te das cuenta, mi gente, de que la gente ya no confía, ya no sale, ya no quiere ver ni escuchar. El miedo los tiene metidos en sus jacales, rezando en silencio, para que la bestia no se detenga en su puerta. Y yo iba pensando, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué la maldad avanza tan rápido y la esperanza va tan lento? Y en ese momento de desesperación me acordé de mi mamá, de lo orgullosa que estaba de su padrecito, y me prometí que no iba a darles el gusto de verme doblado. Si me iban a matar, lo harían con la frente en alto. La oscuridad de la sierra es traicionera. No veías ni tu propia mano, pero el chofer, un fantasma más, manejaba como si fuera de día. Íbamos esquivando piedras y barrancos. Empecé a notar que en algunos puntos de la carretera había bultos, como siluetas paradas. Eran retenes, pero no de la guardia o del ejército. Eran sus propios halcones, sus vigilantes con radios y linternas, cuidando cada entrada y cada salida de su territorio. La camioneta se detenía, el morro de mi lado daba una clave por radio y nos dejaban pasar. Sentí la piel de gallina al ver cómo tienen controlado el territorio, como si fuera su rancho particular. Ahí no entraba ni salía nadie sin su permiso. Y yo, un simple cura, había violado su ley. Llevábamos ya un buen rato cuando la camioneta, de repente, se desvió de la terracería principal
y se metió en un camino aún más escondido, lleno de maleza y árboles. El ruido se hizo más sordo. Pude ver, por encima del techo de la cabina, las luces de un campamento a lo lejos, una fogata que rompía la oscuridad como una cicatriz de fuego. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Sabía que ese era mi destino, que ahí, entre la maleza y el humo, era donde se iba a decidir si yo seguía predicando la palabra o si mi sotana iba a quedar manchada de sangre para siempre. La cabeza me daba vueltas y mi garganta se secó por completo. Estaba entrando a la boca del lobo, al infierno en la tierra. Y lo peor era que el jefe ya me estaba esperando. Esto se ponía cada vez más feo, y la Virgen, por el momento, seguía callada. La camioneta se detuvo frente a un claro donde había un campamento de esos que te rompen el alma. No era un lugar improvisado, no, mi gente. Era una base de operaciones bien montada. Había por lo menos 5 tiendas de campaña militares, de esas grandes, camufladas, y una fogata que ardía con fuerza en el centro. Pero lo que más me impactó fue el ambiente. No era de camaradería, era un ambiente de tensión palpable, de disciplina militar, pero con un toque de perversión, de miedo. Vi unos 20 o 30 hombres, todos jóvenes, armados hasta los dientes, con uniformes tácticos, radios y esos fusiles de asalto que parecían juguetitos en sus manos, pero que escupen la muerte. Estaban haciendo guardia, limpiando sus armas, o sentados en troncos, comiendo algo en silencio. Cuando la camioneta llegó y me vieron a mí, al cura amarrado, se hizo un silencio absoluto, como si el viento se hubiera detenido. Todos esos ojos vacíos se clavaron en mí. Me sentí como un animal enjaulado, expuesto a la burla y a la crueldad. Ahí entendí que yo no era un prisionero, era un trofeo, o peor, una advertencia. El jefe, el mismo que me había agarrado en la capillita, me sacó de la camioneta jalándome de las cinchas. «Órale, pinche cura, a ver si se te quita lo valiente aquí». Me empujó hacia el centro del claro, donde había una mesa rústica de madera, iluminada apenas por un quinqué de gas. Y sentado en esa mesa estaba el patrón, el mero mero, el que mueve los hilos de la violencia en esa sierra. Era un hombre que imponía, no por el tamaño, sino por el aura. Tendría unos 40 años. Vestía ropa casual de marca, pero llevaba un grueso cinturón de piel con una pistola fajada, una escuadra cromada que brillaba bajo la luz débil. Tenía una barba bien cuidada y la mirada... ¡Ay, Dios mío! La mirada. Era una mirada de hielo, de superioridad absoluta, como si tú no fueras más que un insecto para él. Estaba fumando un cigarro y ni siquiera levantó la vista cuando me acercaron. Estaba revisando unos papeles con una calma que me dio más terror que los gritos. Estaba tan tranquilo como si estuviera en su sala, no en un campamento ilegal. Me hicieron arrodillarme frente a él. La grava y las piedras me lastimaron las rodillas, pero no hice ruido. Yo seguía rezando por dentro, el Ave María, el Padre Nuestro, lo que me acordara. Sentía el sudor frío corriéndome por la frente. El jefe, el de la camioneta, me dijo al oído con un aliento asqueroso: «Pídele perdón al patrón, pinche entrometido, antes de que te cargue la chingada». El patrón levantó la vista despacio, aspiró el humo de su cigarro y lo soltó lentamente. El humo se elevó entre nosotros. Me miró de arriba a abajo, sin una pizca de emoción. Era como si estuviera viendo un mueble viejo. Luego, con una voz extrañamente suave,
que contrastaba con todo el terror que representaba, me habló. A ver, padre Javier, dicen mis muchachos que usted andaba de Superman aquí en mis tierras, ¿no? Repartiendo despensas, hablando de fe, dándole ánimos a la gente para que no seamos su única opción. Su voz no era de enojo, era de una ironía helada, como la de un maestro regañando a un niño travieso. Usted y yo sabemos que aquí el único que da las órdenes soy yo, y la única fe que sirve es la que le tienen a mis armas. Y entonces hizo algo que me heló la sangre por completo. Agarró uno de los papeles que tenía en la mesa. Era una lista. Mira, me dijo, acercándome la hoja. Aquí tengo el nombre de cada familia a la que le dio usted una pinche bolsa de arroz y un mensaje de esperanza. Tengo los nombres de sus parientes, de dónde son y hasta qué color de calzón usan sus viejas. ¿Cree que yo no sé todo lo que pasa aquí? Me estaba diciendo, sin pelos en la lengua, que no solo me tenían a mí, sino que mi ayuda a los pobres era una sentencia para ellos. Ahí entendí la gravedad de mi error. No era mi vida lo que estaba en juego, era la vida de la gente que yo juré proteger. La maldad tenía nombre y apellido y me estaba mirando directamente a los ojos. El nudo en mi garganta era tan grande que creí que iba a explotar. Cuando vi esa lista, mi gente, sentí que me iba a ahogar. No por mí, sino por esos nombres. Eran las familias de los ranchos, gente que apenas tiene para comer, gente noble que solo necesitaba una mano amiga y una palabra de aliento. Al ver sus nombres escritos en una hoja de papel en manos de ese hombre sin alma, sentí que la cobardía se me quitaba y se me subía la sangre a la cabeza. El miedo se convirtió en un coraje que solo Dios pudo haberme mandado en ese momento. Me armé de valor, inhalé profundo y le respondí, viéndolo directamente a los ojos sin bajar la mirada. Esos nombres son de gente de bien, patrón. No le han hecho daño a nadie. Solo tomaron el poco de arroz que les llevé. Si quiere un culpable, aquí estoy yo. Mátame a mí, pero a ellos déjalos en paz. Son tus hermanos, aunque no lo creas. El patrón soltó una carcajada, una risa seca, sin alegría, que hizo eco en el campamento y que a mí me sonó a un balazo. El jefe de la camioneta, el que me había traído, me dio un codazo fuerte en la espalda para que me callara, pero yo ya estaba prendido. El patrón se recargó en la silla, tomó un trago de una botella de tequila que tenía al lado y me miró con una expresión de burla absoluta. ¿Mis hermanos? Ay, padre Javier, qué ingenuo es usted, carajo. Usted no entiende nada de este negocio. ¿Usted cree que a mí me importa si les trae frijoles o si les reza un Ave María? Eso es lo de menos. Escupió las palabras con desprecio y luego su voz se hizo más baja, más peligrosa. A mí lo que me encabrona es que usted es el puente. Usted, con sus buenas acciones y sus bendiciones, les está dando valor a las ratas para que hablen. Me quedé helado. ¿Hablar de qué? Yo solo hablo de Dios y de la caridad. Intenté defenderme. Me interrumpió, golpeando la mesa con la palma de la mano. Deje de decir pendejadas. Usted se fue al rancho Los Sauces y ahí le dio una despensa a la familia de don Genaro, ¿verdad? El viejito que perdió a su hija. Asentí, recordando al pobre Genaro, un hombre destrozado por la desaparición de su hija, algo que todo mundo en la sierra sabía que había sido obra de los sicarios. Pues ese pinche viejo, con la panza llena de su arroz, se sintió valiente y se fue a la base del ejército a decirles por dónde entrábamos. Nos puso el dedo, padre.
¿Y quién le dio el coraje para hacerlo? ¿Quién le dijo que había otra vida, además de la miseria y el miedo? Usted, su pinche fe. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi ayuda, mi intención de bien, se había convertido sin querer en un detonante, en una sentencia de muerte para Genaro. Y, ahora, para mí, el plan del cártel no era solo castigar al cura metiche, sino cortar la raíz de la esperanza que yo estaba sembrando. Ellos entendían que la fe es la única fuerza que puede hacer que un hombre temeroso se levante contra el miedo. Y yo era el mensajero de esa fe. El patrón se levantó lentamente, como una pantera que va a cazar. Me dio la vuelta a la mesa y se paró justo detrás de mí. Sentí su aliento en mi oreja, un aliento que olía a alcohol y a cigarro caro. Así que, padre Javier, usted es un terrorista, un subversivo, un pinche espía vestido de sotana. Usted no solo nos robó arroz, nos robó obediencia. Y eso, aquí, se paga caro. Me agarró del cabello con fuerza, obligándome a levantar la cabeza para que todos en el campamento me vieran. Mañana, en la mañana, voy a mandarle a Genaro su cabeza y después mandaré la tuya. Pero antes, me vas a decir exactamente quién más te ha ayudado, quién más ha cooperado, quién más se atrevió a creer en tu Dios pendejo. En ese momento, entendí que no me iban a matar rápido. Iban a hacerme sufrir y, lo peor, iban a usarme para dañar a más gente. Esto era el infierno. Me soltó el cabello con desprecio y se sentó de nuevo, volviendo a su papel de patrón calmado y calculador. Los demás, los sicarios, se rieron. Sentí una ola de humillación, pero la mantuve firme. Yo no iba a soltar ni un solo nombre. Iba a tragarme la lengua antes de traicionar a mi gente. No te voy a decir nada, le dije con la voz rasposa por el miedo y el coraje. Y si me vas a matar, hazlo de una vez. Pero mis hermanos, los que ayudé, no tienen nada que ver en tus guerras. El patrón no se inmutó, no gritó, no se enojó, simplemente hizo una seña con la mano, casi aburrido, al jefe de la camioneta, el que me había golpeado antes, un tipo que parecía disfrutar la maldad. Llévenselo, que se diviertan un rato con él. Mañana, antes del amanecer, que esté blando y listo para hablar. Y recuérdenle que tiene familia, tiene viejitas en sus pueblos, y tiene al pueblo de Genaro que lo está esperando. No tiene por qué morir solo, ¿verdad, padre? Esa fue la última estocada, la amenaza velada contra los inocentes. Me levantaron a rastras. Sentí las botas de los sicarios clavándose en mis costados. Me llevaron a la parte más oscura del campamento, detrás de la tienda de campaña más grande. Ahí, la luz de la fogata no llegaba y el frío de la sierra se te metía hasta los huesos. Me amarraron a un tronco seco que usaban para cortar leña. Estaba yo de pie, con las manos esposadas a la madera, totalmente inmovilizado. Los dos morros de la camioneta se quedaron conmigo, como mis vigilantes y, pronto, mis verdugos. Uno se sentó en el suelo, limpiando su arma con una franela, mirándome con una sonrisa idiota. El otro se puso de pie frente a mí y empezó el juego macabro. «¿Sabe, padre? Nosotros aquí respetamos mucho a los curas», me dijo el más alto, con una voz falsamente dulce. «Pero a los que se meten donde no les toca, los hacemos que se arrepientan de haber nacido». Y, sin previo aviso, me dio un puñetazo en la boca del estómago, justo donde me había pegado el jefe. El dolor fue instantáneo y horrible. Vomité el poco aire que me quedaba.
Sentí que se me doblaban las piernas, pero la cincha de las muñecas me mantuvo de pie, torturando mis brazos estirados. Empezaron a turnarse. No eran golpes para matarme, eran golpes de tortura, calculados para doler lo más posible, sin dejar marcas demasiado visibles que pudieran delatar un crimen. Me pegaban con las manos abiertas, con la punta de los pies, en las costillas, en los muslos. Me hablaban de mis pecados, de mi ingenuidad, de cómo yo era tan culpable como Genaro por sembrar la semilla de la rebeldía. Y lo peor, mi gente, no eran los golpes, era el ambiente. Mientras me golpeaban, a lo lejos se oían risas de otros sicarios, el ruido de la música a bajo volumen de un radio, el crepitar de la fogata. Era como si mi dolor fuera solo el ruido de fondo de su noche normal. Eso te hace sentir tan insignificante, tan solo. Te das cuenta de que para ellos la vida humana no vale ni un mendigo balazo, solo vale la sumisión y el terror. De repente, el morro más bajo sacó una navaja, no para cortarme, no, sino para rasgarme un pedazo de mi sotana. «Mira, padre», se burló, mostrando el pedazo de tela negra, «esta madre ya no sirve de nada. Mañana vas a vestir otra cosa». Se refería a la bolsa de plástico que usan para desaparecer los cuerpos. Me la mostró, agitándola cerca de mi cara, y luego el que estaba limpiando el rifle se levantó y me puso la punta del cañón en el pecho, justo donde debía estar el corazón. «Reza tu última oración, padre, que la noche es muy larga y nosotros nos aburrimos rápido». En ese instante, con el metal frío de la muerte pegado a mi piel, solo pude rezarle a mi morenita, a la única que podía verme en esa oscuridad. «Madre mía, si es tu voluntad, llévame, pero cuida a mi gente». Pasó un tiempo que se me hizo eterno, mi gente. Esos morros jugaban conmigo. Me daban un golpe fuerte y luego me dejaban 5 minutos en silencio, solo para que el dolor se hiciera más grande en el cuerpo. Yo estaba amarrado, con la espalda pegada al tronco, y cada vez que me movía sentía la piel rasparse contra la madera. Me dolía el estómago, las costillas, la cabeza. Lo que es la pura verdad es que me humillaron de todas las formas posibles. Me insultaron, se burlaron de mi vocación, de la cruz que llevo en el pecho. Pero, ¿sabes qué es lo más extraño? En medio de toda esa violencia y esa oscuridad, mi mente, en lugar de llenarse de odio o de miedo, se fue a otro lado. Recordé mi pueblo, de dónde soy, de la casa humilde de mi abuela. Recordé el día que me ordenaron, la alegría de la gente, la promesa que hice de servir a Dios y al prójimo hasta el final. Y justo cuando el dolor era insoportable y sentía que me iba a desmayar, una voz en mi cabeza, una voz muy clara y muy suave, me dijo: «La fe no es cuando todo está bien, Javier. La fe es justo ahora». Y me aferré a eso. Me aferré a mi fe como un náufrago a un pedazo de madera en la tormenta. Ya no me importaban los golpes, las amenazas. Mi cuerpo podía romperse, pero mi alma, esa era de Dios, y ellos no la podían tocar. El más alto de los sicarios, al ver que ya no gritaba, que solo respiraba con dificultad y me mordía los labios, se desesperó. «Háblanos, pinche cura, ¿por qué te haces el valiente? Dinos qué otros traidores te ayudaron. ¿A poco crees que tu Dios te va a sacar de esta madre?». Me gritó, acercando su rostro al mío, con una furia descontrolada porque yo no cedía. Yo escupí un poco de sangre en el suelo. Le dije, con la voz apenas un susurro: «Mi Dios no me va a sacar de aquí. Él ya está aquí y te está viendo, y a ti y a el patrón
y a todos ustedes, y no los está juzgando todavía, los está esperando. Está esperando que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Esa respuesta los desconcertó. El morro se quedó mudo, con el rostro desencajado. La verdad, mi gente, es que la maldad, por más fuerte que se sienta, siempre se asusta ante la verdad y ante la fe sincera. Por un segundo, vi en sus ojos un destello de algo parecido al miedo, no a mí, sino al juicio de Dios. Pero fue solo un instante. La oscuridad que llevaban dentro se tragó esa luz. El otro morro, el que estaba en el suelo, se levantó, más frío y cruel. «Ya cállate, pinche predicador, el único juicio que te espera es el de la pala y el hoyo». Me dieron un último golpe con la culata del fusil en la parte de atrás de la cabeza. Vi estrellas y el mundo se me nubló. Caí en un sopor, un sueño doloroso, pero en mi mente seguía repitiendo los nombres de las familias, pidiendo a la Virgen que los cubriera. Sentí cómo me desamarraban del tronco, arrastrándome a otra parte, como un costal. Y antes de perder completamente el conocimiento, pensé, si este es mi fin, que sirva de algo. Y mira, si has llegado hasta este punto de la historia, hasta el momento más crudo de mi calvario, es porque tú también tienes esa sed de verdad y de esperanza. Esta narración no es solo para asustarte, es para que veas que, aun en la boca del lobo, la fe es lo único que nos mantiene de pie. Te pido de corazón que hagas algo por mí y por la gente de la sierra. Dale un buen me gusta a este video y por favor, suscríbete al canal. Necesito que esta historia, que la prueba de que la Virgen es más poderosa que cualquier cártel, llegue a millones de personas. Si te suscribes, me ayudas a seguir gritando la verdad, aunque ya no tenga voz. Gracias, de verdad. Abrí los ojos sintiendo un dolor punzante en la sien y un sabor metálico a sangre seca en la garganta. Estaba oscuro, muy oscuro, y me tomó un minuto entender dónde estaba. No era la intemperie. Me habían metido a una especie de bodega, o más bien, una tienda de campaña más pequeña, al parecer utilizada como almacén o, como descubrí pronto, como calabozo. El piso era de tierra húmeda y olía a diésel, a sudor viejo y a algo más, algo dulce y nauseabundo que solo pude identificar como miedo acumulado. Estaba tirado en un rincón, con las manos aún atadas a la espalda, pero me habían aflojado las cinchas. Mi sotana estaba hecha jirones y llena de tierra. Sentía el cuerpo como si me hubiera pasado una aplanadora por encima. Intenté moverme, pero cada músculo protestó con un calambre. Me resigné a quedarme inmóvil, tratando de juntar mis pensamientos. Desde donde estaba, podía escuchar el movimiento afuera, las voces bajas de los sicarios, el ruido de la fogata que seguía ardiendo y el sonido constante de un generador eléctrico que alimentaba las luces y el equipo de radio. Eso me hizo dar cuenta de que estaba en el centro de su operación y la posibilidad de escape era nula. Estaba completamente a su merced. A través de una pequeña abertura en la lona de la tienda, pude ver un poco del campamento. Los morros seguían en sus rutinas macabras, patrullando, revisando las armas, comiendo. Vi al patrón sentado de nuevo en su mesa, hablando con otro hombre en voz baja. Parecían empresarios en una junta, no asesinos a sueldo. Esa normalidad del horror era lo más perturbador. Para ellos, torturar a un cura, amenazar a un pueblo, era solo un día más de trabajo. Mientras miraba, sentí una sed horrible. Mi boca estaba tan seca que la lengua se me pegaba al paladar.
Era la deshidratación y el shock de los golpes. Entonces, uno de los vigilantes abrió la solapa de la tienda. Era uno de los jóvenes que me había golpeado. No dijo nada. Solo pateó una botella de plástico medio vacía hacia mí. «Toma, cura. No queremos que te mueras deshidratado antes de que hables», me dijo con una risa sin gracia. Me acerqué arrastrándome a la botella. Intentar desatarme con las manos atadas era imposible. Tuve que usar la boca para desenroscar la tapa. El agua, sucia y tibia, me supo a gloria. Bebí lentamente, tratando de no vomitar. Y mientras lo hacía, el sicario se quedó ahí, parado en la entrada, mirándome con desprecio, como un niño viendo un insecto en un vaso. «¿Sabes qué es lo más chistoso, padre?», me preguntó, inclinándose un poco. «Que usted se cree muy chingón por no hablar, pero cuando el patrón le ponga la foto de un niño de su pueblo al que usted le dio pan y le diga que le va a soltar el plomo si no habla, se le va a caer el teatro». Esa fue la tortura psicológica más efectiva. No era sobre mí, era sobre ellos. La imagen de un niño, inocente, víctima de mi buena voluntad. Mi fe me había dicho que resistiera, pero mi humanidad me gritaba que no podía ser responsable de la muerte de un inocente. En ese momento, la línea entre el martirio y la traición se hizo borrosa. ¿Debía yo morir en silencio y arriesgar la vida de otros? ¿O debía hablar y salvarlos a costa de mi alma? El sicario se fue sin esperar respuesta, cerrando la lona con fuerza. Quedé solo de nuevo, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sintiendo que la desesperación era un ácido quemándome el pecho. Me puse a rezar de nuevo, pero esta vez no con firmeza, sino con la voz temblorosa de un hombre que ha llegado al límite de su resistencia. Necesitaba una señal, un milagro, porque humanamente yo ya estaba perdido. La noche se hizo más pesada y más fría. Yo estaba ahí, arrumbado, con la respiración entrecortada y los pensamientos dándome vueltas como un remolino. La amenaza del sicario sobre los niños y las familias de mi gente me había destrozado. Me sentía responsable de su posible desgracia. «¿Para esto me hiciste sacerdote, Señor?», pregunté al aire en un susurro amargo. «¿Para ver cómo mi fe se convierte en la soga que ahorca a los inocentes?» Estaba al borde del quiebre, de la rendición total, de decirles a esos criminales: «Sí, ya, dime lo que quieres que diga y acabemos con esto». El dolor físico era intenso, pero el dolor del alma, el de la culpa y la impotencia, ese era un martirio que no se lo deseo a nadie. Cerré los ojos y, en lugar de rezar con palabras, solo pude llorar. No era un llanto ruidoso, era el llanto seco de un hombre que ha perdido toda esperanza humana. Me sentí completamente solo, abandonado por el mundo y por un momento hasta por Dios. De repente, en medio de esa oscuridad, de ese hedor a miseria y a miedo, sentí algo diferente. Fue sutil, casi imperceptible al principio, un cambio en el aire, una especie de calor que no venía de la fogata lejana. Luego, un aroma. No era el olor a pólvora o a diésel que impregnaba el campamento. No, era un olor exquisito, a rosas frescas, a nardos, a flores del campo mojadas por el rocío. Un perfume que no tenía sentido en ese lugar de muerte. Era tan fuerte y tan puro que por un segundo pensé que estaba soñando, o que la paliza me había provocado una alucinación. Abrí los ojos de golpe. El almacén seguía igual de oscuro, igual de mugroso, pero el perfume era inconfundible. Me llegó al corazón con una fuerza que me hizo temblar, no de miedo, sino de una paz absoluta.
Era un olor que mi abuela me había enseñado a reconocer desde niño, el olor que se siente en los altares de la Virgen de Guadalupe en su día. En ese instante me di cuenta. Ella estaba ahí. No la vi con mis ojos de carne, no, pero su presencia se sentía tan real, tan poderosa, que me envolvió como un manto tibio. Sentí una energía que me recorrió el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, y, te lo juro, mi gente, el dolor de los golpes se hizo más pequeño, como si lo hubieran apagado con un interruptor. Incliné la cabeza lo más que pude, tratando de arrodillarme de nuevo en el fango, y le hablé, ya no en una súplica, sino en una conversación de hijo a madre. Madrecita, morenita mía, ¿estás aquí? ¿Qué hago? No puedo traicionar a mi gente, pero no quiero que mueran por mí. Dime qué hago, por favor. El perfume se hizo más intenso, como si la respuesta estuviera en ese aroma divino. Y fue entonces que me llegó la claridad, no como una voz, sino como una certeza rotunda, como una verdad que te golpea el alma. No temas, Javier. Yo estoy aquí para ser tu escudo. Ellos no tienen poder sobre los que están bajo mi amparo. Me levanté un poco, sintiendo una fuerza inusual en mis brazos magullados. Pude ver, justo en el suelo frente a mí, un pequeño pedazo de papel. Estaba húmedo, pero intacto. Lo recogí con mi boca y lo llevé a mis manos atadas. Era una estampita, una simple, viejísima estampita de la Virgen de Guadalupe, una que yo había perdido hacía meses en algún camino de la sierra. ¿Cómo llegó ahí, a ese lugar de muerte, justo en ese momento? Eso era el milagro en acción. Apreté la imagen contra mi pecho y supe que no importaba lo que viniera, yo no iba a hablar. Estaba listo para enfrentar a la muerte, porque ya no estaba solo. La noche se estaba muriendo, mi gente. Sentí ese momento exacto en el que la oscuridad empieza a ceder ante la luz, ese color grisáceo que anuncia el nuevo día. Oí el movimiento afuera, más apresurado, el cambio de guardia, el ruido de los fusiles al ser cargados. Era la hora de la decisión, la hora de mi interrogatorio final, la hora de mi posible muerte. Me desataron de mala manera. Las cinchas se cortaron con un golpe seco. Mis manos estaban hinchadas y moradas, pero la sensación de la Virgen en mi alma era más fuerte que cualquier dolor. Cuando me levantaron, el cuerpo me pesaba, las rodillas me temblaban, pero mi espíritu estaba firme como una roca. Me obligaron a caminar, cojeaba un poco, pero no me quejé. No les iba a dar el gusto de verme doblado. Llevaba la estampita de la morenita bien apretada en el puño. Era mi único escudo, mi única arma. Al salir de la tienda, la luz débil del amanecer me golpeó los ojos y me dolió. Vi el campamento con más claridad. Era un lugar sombrío, rodeado de pinos altos y densos. Y ahí estaba el patrón, ya en pie, tomando un café. Tenía la misma calma fría de la noche anterior, pero había algo en el ambiente. Impaciencia. Quería terminar conmigo rápido. El jefe de la camioneta me empujó hacia adelante. Aquí está, patrón. Dice que no va a hablar, pero con un par de recordatorios seguro se ablanda. El patrón me miró, y su mirada se detuvo un momento en mi rostro magullado, pero luego se fijó en algo más, mi expresión. Lo que vio no fue miedo, fue paz, la misma paz que él, con todo su dinero y sus armas, jamás podría comprar. Esa calma lo descolocó. Pude ver una pequeña arruga de confusión en su frente. «Padre Javier», me dijo, poniendo la taza de café sobre la mesa. Su voz era un silbido bajo y peligroso.
El tiempo se nos acabó. No quiero perder mi mañana en tonterías. Le voy a hacer una sola pregunta más. Si me responde con la verdad, le juro que lo suelto y solo lo dejamos bien lejos de aquí. Si me miente, el sol de mediodía lo va a encontrar en un agujero. Señaló un paquete de fotos sobre la mesa. Eran fotos viejas, de gente sonriendo, fotos de familias. Estos son los nombres que usted protegió. Esta es la casa de don Genaro. Estos son sus nietos, me dijo, apuntando con el dedo a un niño que sonreía con un triciclo. Dígame la verdad. ¿Quién más, además de Genaro, se comunicó con usted y le dio información sobre nuestras operaciones? ¿Quién más recibió armas o dinero o promesas de protección de algún lado? Dígame la lista completa. Me quedé en silencio un momento. Sentí el dolor de la noche, el hambre, el cansancio, pero también sentí el calor de esa estampita en mi mano y el aroma de las rosas que aún flotaba en mi memoria. Levanté la cabeza. Miré a el patrón a los ojos. Detrás de él, la sierra empezaba a iluminarse con una luz gloriosa. «No hay más lista, patrón», le dije, y mi voz era fuerte, tan fuerte que resonó en el campamento silencioso. «No hay armas, no hay dinero, yo solo tengo arroz, frijol y la fe de mi pueblo. La única información que le puedo dar es esta. Usted es el único que está ciego aquí. El Señor lo está llamando a que se arrepienta de sus pecados. Su verdadero enemigo no soy yo, es el miedo que usted siembra. Y ese miedo, patrón, se acaba donde empieza la fe». Me había atrevido a predicarle, a desafiarlo no con armas, sino con la verdad de Dios, y el efecto fue inmediato. El rostro del patrón se transformó. La calma desapareció por completo, dando paso a una furia negra y descontrolada. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. La furia del patrón fue algo que nunca voy a olvidar. No era un enojo humano, mi gente. Era el rugido de una bestia herida. Mi desafío, mi negación a caer en su juego, lo había sacado de quicio. Estaba acostumbrado a que todos temblaran y obedecieran. Yo era el primero que le plantaba cara y vestido de sacerdote. Eso era una ofensa inaceptable. Me agarró de la barbilla con una mano que parecía una garra de acero y me obligó a verlo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «A mí nadie me predica, pinche cura. ¿Crees que me vas a venir con tus cuentos de viejas a mi campamento? Aquí no hay Dios, no hay Virgen, no hay nada. Aquí mando yo, y el que manda es el que mata. Y tú, cabrón, vas a hacer la prueba». Me aventó al suelo con una fuerza brutal. Sentí el impacto en el costado, justo donde me habían golpeado la noche anterior, y jadeé de dolor. Los sicarios se movilizaron de inmediato. El jefe de la camioneta sacó su pistola, una Glock grande y negra, y le quitó el seguro con un clac metálico que sonó como el fin del mundo. Otros 3 hombres se acercaron y apuntaron sus fusiles hacia mí. La escena era brutal. Yo, tirado en la tierra, y 4 bocas de metal listas para escupir fuego y muerte. El patrón se paró sobre mí, triunfante en su maldad. «Tráiganse a un par de los morros de Genaro, que vean cómo le vuela el seso a este pendejo, para que aprendan que la ayuda viene de mí o viene la muerte, y luego lo queman, que no quede nada de este maldito». El jefe de la camioneta se acercó, me agarró del cuello de la sotana y me levantó un poco, lo suficiente para que la pistola pudiera apuntarme directamente al ojo derecho.
Sentí el cañón frío y pesado en mi frente. El olor a aceite y a metal era intenso. Cerré los ojos. En ese instante, en ese último instante antes de escuchar el disparo que acabaría con mi vida, solo pude susurrar una cosa, apretando la estampita de la morenita en mi puño. Virgen Santísima, cúbreme con tu manto. Todo el campamento estaba en silencio, esperando el ruido de la bala. Yo escuché el dedo del sicario que empezaba a presionar el gatillo, el crujido del metal a punto de activarse. Y justo entonces, cuando ya estaba aceptando mi destino, algo pasó. No fue un ruido, no fue un grito. Fue una sensación, un destello de luz. No venía del sol naciente, no. Este destello era diferente, era dorado, puro y de una intensidad que no podía ser de este mundo. Se proyectó sobre nosotros, como si un rayo de sol se hubiera materializado de repente en medio de la sierra. El aire se calentó de golpe, y el perfume a rosas que había sentido en la noche se hizo tan abrumador que me dolió la cabeza. Y de repente el sicario que me apuntaba se detuvo. Su rostro, que un segundo antes era de satisfacción asesina, se transformó en una máscara de pánico y terror absoluto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no mirándome a mí, sino a algo que estaba detrás de mí, o sobre mí. El hombre gritó, pero no fue un grito de guerra, fue un grito de miedo puro, el grito de un niño que ve al demonio. Soltó la pistola. El arma cayó al suelo con un ruido sordo, y el sicario se llevó las manos a la cabeza, tambaleándose hacia atrás. No, no puede ser, no la vean, es mentira, es el diablo, gritaba, cayendo de rodillas, con las manos temblando de forma incontrolable. El campamento entero estalló en caos. El grito del sicario fue un detonante. El caos se desató en el campamento, mi gente. Esos hombres, tan acostumbrados a infundir terror, de repente estaban paralizados por el suyo propio. Levanté la mirada, tratando de entender qué había provocado esa reacción en un hombre que un segundo antes estaba a punto de tronarme el cráneo. La luz dorada se hizo más intensa, pero era una luz que no quemaba, sino que purificaba, y en medio de esa luz, justo encima de mí, donde solo debería estar el cielo gris del amanecer, vi la silueta. No era una aparición nítida como una fotografía, no. Era una figura imponente, envuelta en ese resplandor dorado y azul. Una figura de mujer, con la cabeza inclinada y las manos juntas en oración. Y su manto. ¡Ay! El manto. Era de un azul profundo, más azul que el cielo de la sierra, y estaba salpicado de estrellas, miles de ellas, brillando con una intensidad que eclipsaba la luz del sol. El olor a rosas se había convertido en una niebla dulce y espesa que envolvía el claro. Sentí una emoción tan grande, tan abrumadora, que el dolor de mi cuerpo desapareció por completo. Era la Virgen de Guadalupe, mi morenita, que había descendido a ese nido de maldad para interceder por mí, un simple cura polvoriento. Los sicarios, los más duros y fríos, estaban cayendo de rodillas, gritaban, se tapaban los ojos con las manos y muchos tiraban sus armas al suelo. Escuché frases sueltas, llenas de pánico. «Sáquenos de aquí, patrón. Es un juicio. Es el final». «Nos está viendo. No la miren». El terror era real, era físico, como si la presencia de la pureza quemara su maldad. El patrón, el hombre que me había dicho que ahí no había Dios ni Virgen, era el más aterrado de todos. Estaba paralizado, con el rostro pálido y sudando frío. Intentó correr, dar la orden de fuego, pero su voz se quebró. Agarró su pistola fajada
y quiso disparar al aire, pero sus manos temblaban tanto que no pudo sacar el arma. Vi cómo sus ojos, llenos de esa mirada de hielo, se encontraron con el resplandor de la figura. Y ahí, mi gente, vi algo que me rompió el alma. Vi el miedo a la condenación. Cuando el patrón intentó gritar una orden, la figura de luz pareció moverse. No con un movimiento físico, sino con una presencia inmensa que se proyectó directamente hacia él. Y en ese instante el hombre cayó al suelo de rodillas con un gemido desgarrador. No era un dolor físico, era el dolor del alma confrontada con su propia oscuridad. Yo seguía de pie, en medio del caos, sintiéndome protegido por un muro invisible de amor. La luz era tan fuerte y el pánico tan contagioso que el campamento se vació en segundos. Los sicarios, dejando atrás sus armas, sus radios, sus vehículos blindados, corrían a ciegas hacia el monte, huyendo despavoridos de la manifestación de la fe. No huían de un ejército o de la policía, huían de la majestad de la Madre de Dios. Me quedé solo, de pie en el centro de ese campamento de muerte, iluminado por una luz celestial, sintiendo el perfume de rosas. El patrón seguía en el suelo, sollozando sin control, y las armas tiradas a mi alrededor eran ahora juguetes inútiles. La Virgen había obrado el milagro, no con un trueno o con violencia, sino con su pura y simple presencia. Me liberó y, de paso, destruyó el centro de operaciones del cártel sin disparar un solo tiro. El resplandor se fue atenuando tan rápido como había llegado. Dejó un rastro de olor a rosas y un silencio sepulcral. Cuando la luz se disipó por completo, el único sonido que se escuchaba era el llanto ahogado de el patrón tirado en el suelo y mi propia respiración agitada. Estaba libre. ¡Libre! Me quedé ahí parado unos segundos, asimilando lo que mis ojos habían visto y lo que mi alma había sentido. Apreté la estampita en mi mano y me di cuenta de que mi cuerpo ya no me dolía como antes. Podía moverme, mis músculos respondían. El miedo que me había estado paralizando la noche anterior se había esfumado. Era pura adrenalina y una gratitud inmensa a la morenita. Tenía que salir de ahí y tenía que ser rápido. El pánico de esos hombres no iba a durar para siempre. En algún momento la razón o la rabia volvería a ellos y volverían por el campamento o, peor aún, por mí. Vi las armas tiradas, los fusiles que ahora parecían basura. Había cargadores y equipos de comunicación regados por todas partes. Me acerqué a la mesa de el patrón. La lista de nombres, la lista de las familias que yo había puesto en peligro, estaba ahí. La agarré sin dudarlo, la arrugué y la metí en el bolsillo roto de mi sotana. Esos nombres no volverían a estar en manos de esos demonios. El patrón seguía en el suelo, con el rostro hundido en la tierra, repitiendo: «No, no, 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 es la muerte. Ella está aquí». Estaba tan destrozado por el terror que ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba tomando su lista o de que estaba libre. No tenía un plan, solo una dirección, lejos. Corrí hacia el camino por donde me habían traído, el camino de maleza que llevaba a la terracería. Sabía que usar la camioneta blindada era una locura. No sabía manejar ese tipo de vehículos. Y el ruido alertaría a cualquier halcón que no hubiera oído. Así que me lancé a la sierra a pie. Me metí entre los árboles, corriendo con toda la fuerza que me quedaba, tratando de evitar el camino abierto. El terreno era traicionero, lleno de piedras y ramas, pero seguía corriendo.
Las espinas me rasgaban las piernas, la tierra se metía en mis maltrechas botas, pero no sentía dolor. Sentía la urgencia de la vida. A medida que me alejaba del campamento, el silencio se hacía más profundo. Un silencio que no era de paz, sino de desolación, el silencio que deja la maldad cuando es confrontada por algo más grande que ella. Miré hacia atrás una última vez. El campamento estaba vacío, abandonado. El fuego seguía ardiendo, un testigo mudo del milagro que acababa de ocurrir. Y en medio de la carrera, mientras sentía que el aire se me iba de los pulmones, pensé en lo que había pasado. El cártel más poderoso, el que siembra el terror en mi país, había sido derrotado no por balas o por ejércitos, sino por la humilde presencia de una mujer, de una madre. Esa era la lección, que por más que el mal se vista de chaleco blindado y fusil, nunca podrá vencer a la fe sincera. Seguí corriendo, sin parar, con la esperanza guiándome y la estampita de la Virgen apretada en mi puño. Mi mente ya estaba pensando: tengo que llegar a un teléfono, tengo que alertar a mi gente y tengo que contarle al mundo lo que pasó en la sierra. No era solo mi escape, era la prueba de que la oración funciona. Corrí hasta que las piernas dejaron de responderme. Mi cuerpo, magullado y agotado por la tortura, finalmente me pasó la factura. Caí de rodillas, vomitando el agua que había tomado y jadeando por cada bocanada de aire. Sentía un dolor agudo en las costillas, pero sabía que no podía detenerme por mucho tiempo. Me arrastré, usando las manos y los codos, hasta que encontré un escondite relativamente seguro. Un barranco pequeño cubierto de maleza, lejos del camino principal. Ahí me quedé, acurrucado, temblando de frío y del shock. El sol ya había salido por completo, pintando el cielo de un color naranja y rosa que, irónicamente, recordaba el resplandor que había visto. Me revisé. Estaba golpeado, sucio y con la sotana hecha jirones, pero estaba vivo, y eso era lo único que importaba. Saqué la lista arrugada de mi bolsillo y la miré. Los nombres de las familias, Genaro, los López, Doña Chelo. Sentí una punzada de pánico. Mi milagro personal no significaba que ellos estuvieran a salvo. Si el patrón recuperaba la cordura y se reagrupaba, la primera cosa que haría sería ir tras las familias para castigar mi desafío. Tenía que contactar a alguien. Ya, busqué entre mis harapos. Había dejado mi celular en la capillita, pero recordé que el jefe de la camioneta había dejado caer algo cuando me golpeó. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón y ahí estaba, un radio portátil. No era un celular, pero era un aparato de comunicación, y si tenía suerte, quizás podría alcanzar alguna frecuencia fuera del cártel. Con mis dedos hinchados y temblorosos, encendí el radio. Solo se escuchaba el shh de la estática. Empecé a probar frecuencias, una por una, rezando un Padre Nuestro con cada giro del dial. Estaba a punto de darme por vencido cuando, de repente, en una frecuencia alta, escuché una voz. Era la voz de una mujer, formal, profesional. Base de operaciones Sierra, cambio. Base de operaciones Sierra, cambio. Era la frecuencia de la base militar más cercana, la que estaba a más de 2 horas de camino. Era un milagro más pequeño, pero igual de vital. Agarré el radio con ambas manos. Mi voz era un susurro ronco, pero lleno de urgencia. Aquí un sacerdote. Soy el padre Javier González. Estoy en la Sierra de Jalisco. Necesito ayuda inmediata. Fui secuestrado por el CJNG y he escapado. Tienen una lista de familias que van a matar.
Tienen que asegurar el rancho Los Sauces y el Nopal. Ahora. La voz de la mujer se cortó por la sorpresa. Repita. ¿Es usted el padre Javier? ¿Nos copia? Están buscándolo. Me di cuenta de que mi desaparición ya era conocida. Le di las coordenadas aproximadas del campamento y les rogué, les supliqué, que no vinieran por mí primero. No me importa si me encuentran después, por favor. Primero las familias. Están en peligro de muerte. Los Sauces, Genaro, los niños. Me prometieron enviar una patrulla terrestre a los ranchos y un helicóptero de reconocimiento a la zona del campamento que describí. Colgué el radio, lo apagué y lo escondí bajo unas piedras. Había hecho lo único que podía hacer. Ahora, la vida de mi gente estaba en manos de la justicia de los hombres y, por supuesto, en las manos de Dios y de su Santa Madre. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una tonelada de encima. Me recosté contra la tierra fría. Estaba libre, pero roto. Ahí, solo en la maleza, con el sol calentándome el rostro, me permití sentir el dolor, la tristeza y el asco por lo que había vivido. Pero también sentí algo más profundo, la convicción inquebrantable de que el mal no gana la última batalla. Solo tenía que esperar el rescate y seguir rezando. Ahí estuve, mi gente, en ese pequeño agujero en la tierra, esperando. Cada ruido de la sierra me hacía temblar. El vuelo de un pájaro, el crujido de una rama. Pensaba que eran ellos, volviendo, arrepentidos de haber huido, buscando venganza. Pero no, solo era el sonido de la naturaleza que no se detiene a pesar de la maldad del hombre. Fue un tiempo de silencio y de profunda reflexión. Me di cuenta de la diferencia abismal entre lo que ellos llaman poder y lo que es la gloria de Dios. Ellos, el patrón y sus sicarios, tenían las armas, el dinero, el territorio, el terror. Se creían dueños de la vida y de la muerte. Usaban su poder para oprimir, para humillar, para matar. Su poder era físico, ruidoso y temporal. Y, sin embargo, bastó un rayo de luz, la presencia silenciosa de una madre, para que todo ese andamiaje de miedo se viniera abajo como un castillo de naipes. Yo, un simple cura golpeado, sin nada más que una sotana rota y una estampita arrugada, tenía la fe. Y la fe, mi gente, es el verdadero poder. Es un poder espiritual, silencioso y eterno. Ellos pudieron romper mis huesos, pero no pudieron tocar mi alma, porque esa estaba protegida por algo mucho más grande que todos sus fusiles. Recordé la cara de pánico de el patrón cuando vio a la Virgen. No estaba viendo una alucinación, no, estaba viendo la verdad, y la verdad le quemó el alma. Él sabía que todo su imperio estaba construido sobre arena, sobre la mentira y la sangre, y al ver la pureza de la morenita, sintió la condenación. Él no huía de ella, huía de su propio juicio que se le puso enfrente. Apreté la estampita. Tenía la imagen de la Virgen, con el sol detrás y la luna bajo sus pies, y me dije a mí mismo, aquí está la prueba, Javier, la mujer que aplasta a la serpiente. El mal es la serpiente, y la Madre de Dios la aplasta sin esfuerzo. Sentí una inmensa tristeza por esos jóvenes, los sicarios. Pude ver en sus ojos el miedo, la desesperación. Eran almas perdidas, secuestradas por la violencia y por las promesas vacías del narco. En el fondo, esos muchachos también eran víctimas, y aunque me habían golpeado sin piedad, en ese momento solo pude rezar por ellos. No pedí venganza, pedí que la luz que yo había visto, esa presencia de amor, los alcanzara también
y les diera una oportunidad de arrepentimiento. Las horas pasaban lentas, el sol subía calentando la tierra, y entonces lo oí. No era el motor de una camioneta civil, era un ruido distinto, un rugido familiar que venía del cielo, el sonido inconfundible de unas aspas girando con fuerza. Un helicóptero. La voz en el radio había cumplido su promesa. Me puse de pie con dificultad, salí de mi escondite y con toda la fuerza que pude reunir, saqué mi pañuelo blanco, sucio de tierra y sangre, y empecé a agitarlo en el aire, gritando con la poca voz que me quedaba. Aquí estoy, Padre Javier. La máquina se acercó, volando bajo entre los pinos, y en el fuselaje vi el emblema del ejército. Estaba a salvo. El calvario había terminado, pero la misión, la de contar este milagro, apenas estaba por comenzar. El helicóptero se posó en un pequeño claro no muy lejos de donde yo estaba. El viento de las aspas levantó una polvareda inmensa. 3 soldados, armados y con el rostro serio, saltaron de la aeronave y corrieron hacia mí. Eran jóvenes, pero sus movimientos eran rápidos y profesionales. Me miraron de arriba a abajo, viendo mi sotana rasgada y mi rostro golpeado, y se dieron cuenta de que no estaba mintiendo. El jefe del grupo, un sargento con ojos claros, se acercó, pero se detuvo en seco al ver mis heridas. Padre Javier, estamos aquí. Estamos en camino a asegurar las familias, como usted lo pidió. ¿Está herido de gravedad? Estoy vivo, hijo, le respondí con una sonrisa que me dolió en el rostro. La morenita me cubrió. Estoy golpeado, pero no de gravedad. Solo quiero saber si llegaron a tiempo por las familias. El sargento asintió con la cabeza. Ya va otra unidad terrestre a los sauces. Pero, padre, el campamento. Lo que encontramos en la zona que describió. Su voz se cortó, con un tono de asombro que no esperaba en un militar. ¿Qué encontraron, hijo? Dímelo, le urgí, sintiendo que el corazón me latía con más fuerza. Encontramos el campamento abandonado, padre, absolutamente vacío. Dejaron todo, armas, radios, vehículos blindados, equipos. Es como si hubieran huido todos a la vez, con un pánico tremendo. Y había una cantidad de sangre y de vómito en el centro, cerca de donde estaba una fogata. Pero ni un solo cuerpo, padre. Solo las armas tiradas, listas para disparar. Es inexplicable. Me subieron al helicóptero con cuidado. 2 soldados me ayudaron a sentarme en la cabina. Mientras la nave se elevaba, pude ver el campamento desde arriba. Era un nido de víboras que había sido abandonado de forma inmediata y violenta. Los militares estaban desconcertados, y eso me dio la prueba final. El milagro no fue solo para mí, fue una orden de desalojo divino. La Virgen no solo me había salvado la vida, había desmantelado un centro de operaciones del cártel con su sola presencia. Mientras volábamos, el sargento se acercó y me dio una botella de agua y una manta. Me miró a los ojos y le vi la misma confusión que había visto en los sicarios, pero sin el miedo. Era una confusión teñida de fe. Padre, usted mencionó a la Virgen, me dijo en voz baja, con respeto. ¿Qué fue lo que pasó ahí abajo? Los que salieron a encontrarlos en la mañana dijeron que estaban en un pánico irracional. Decían que vieron algo. Yo agarré su mano. Hijo, lo que vi fue la verdad. Y la verdad, para esos hombres que viven en la mentira, es el terror más grande. La morenita vino,
se paró en ese lugar de muerte y les demostró que no son dueños de nada, que hay un poder infinitamente más grande que su plomo, y que ese poder es el amor de Dios, que nos protege a los que confiamos en Él. El sargento no dijo nada más, solo apretó mi mano, y sus ojos se humedecieron un poco. Él, como yo, como cualquier persona sencilla de mi México, sabía lo que significaba esa historia. La Madre de Dios había entrado en el territorio del cártel y había ganado la batalla sin violencia. En el helicóptero, rumbo a la base, saqué la lista de nombres arrugada y, por fin, pude respirar con calma. Mis primeras palabras al llegar a tierra no fueron para pedir un médico, sino para asegurar que esas familias estuvieran bajo protección. El terror se había acabado. Ahora venía la etapa más importante, la de dar testimonio. Llegué a la base militar y de ahí me trasladaron al hospital. Me examinaron, me curaron los golpes, me pusieron suero. Me dijeron que tenía varias costillas magulladas, pero que, sorprendentemente, no había ninguna fractura grave, a pesar de la paliza. El médico, al ver las marcas de las cinchas y los moretones, no podía creer que yo estuviera de pie, hablando, y sobre todo, tan sereno. Yo le dije, riéndome, «Doctor, la morenita es mejor enfermera que usted». Ella me alivió el dolor en el monte. La historia, como era de esperarse, empezó a correr como reguero de pólvora. Los soldados que me rescataron hablaron del campamento abandonado. Los que aseguraron las rancherías, como los sauces y el nopal, confirmaron que las familias estaban a salvo, pero que vivían con un terror espantoso. Don Genaro y su familia fueron puestos bajo protección de inmediato. Mi escape, mi gente, no fue solo un suceso aislado, se convirtió en una noticia que sacudió la moral del ejército y llenó de esperanza a los pueblos olvidados. Me quedé unos días en un lugar seguro para mi recuperación, y ahí, mientras descansaba, tuve tiempo de reflexionar sobre el peso de este milagro. Entendí que la Virgen no me había salvado solo para que yo regresara a dar misa. Me había salvado para ser un testigo, para gritar a los cuatro vientos que, en medio de la guerra, de la violencia, del narco y de la muerte, la fe sigue siendo la fuerza más grande de todas. Cuando me sentí un poco mejor, pedí mi sotana, la misma que me habían rasgado y que estaba llena de tierra. La lavé y la volví a vestir. Esos agujeros y esas manchas de lodo son ahora para mí medallas de honor, el recuerdo de dónde me sacó Dios. Y empecé a dar mi testimonio. Al principio, solo a gente de confianza, a otros sacerdotes, a líderes de mi diócesis. Les conté el perfume de rosas, el manto de estrellas, el terror de el patrón. La gente lloraba al escuchar, no por tristeza, sino por una alegría profunda y restauradora. La gente sencilla, la gente de fe de mi México, se identificó con esta historia. Ellos también viven con el miedo del crimen organizado pisándoles los talones, y mi historia era la prueba de que no están solos. Mucha gente se preguntaba, ¿y qué pasó con el patrón y sus sicarios? Mira, la verdad es que muchos huyeron a pie, dejando su poder en el suelo. El ejército encontró el campamento desmantelado y se llevaron todo el arsenal. De el patrón solo se sabe que no fue encontrado en el campamento. Algunos dicen que huyó a esconderse, otros que la impresión lo dejó trastornado. Lo que sí te puedo decir es que, de ese día en adelante, su poder en esa sierra se desvaneció. La gente que antes le temía y obedecía, ahora tiene esperanza y una nueva fe en el poder de la morenita.
El verdadero castigo fue el terror que sintió ante la verdad. Mi misión ahora es regresar a la sierra. No voy a huir, no voy a esconderme. Voy a volver a donde me quieren y me necesitan, a llevar más arroz, más frijol y, sobre todo, más fe. Porque después de lo que vi, sé que la Morenita de Guadalupe está caminando con nosotros en cada sendero de este país. Y así fue, mi gente. Esta es la historia, la neta de lo que me pasó, de cómo un simple cura, que solo quería llevar un poco de ayuda a los olvidados, terminó cara a cara con la muerte, con el mero infierno del CJNG, y fue rescatado por la Reina de México, nuestra Virgen de Guadalupe. Lo que viví en esa madrugada de terror y luego de gloria me dejó una enseñanza que quiero dejarles grabada en el alma. No hay poder humano que pueda vencer a la fe sincera. Da igual si se llaman cárteles, narcos o se visten de uniformes blindados. Su fuerza es el miedo, y el miedo se rompe cuando la esperanza florece en el corazón. Yo volví a la sierra y volví más fuerte. La gente me recibe con lágrimas en los ojos, no porque sea yo, sino porque ven en mí el testimonio vivo del poder de Dios. Ya no tienen miedo de rezar en voz alta, ya no tienen miedo de recibir la ayuda. La Virgen no solo me rescató a mí, rescató la dignidad y la esperanza de todo un pueblo. Mucha gente me pregunta, Padre, ¿y dónde está esa lista de nombres? ¿Qué hiciste con ella? Y yo les digo, la lista está en el mejor lugar posible, mi gente. Está en el sagrario de la iglesia, junto al Santísimo, porque ahora no es una lista de víctimas, es una lista de protegidos y de milagros. Y ahí se quedará bajo el amparo de Cristo. Mi vida, a partir de ese día, se convirtió en una constante acción de gracias. Yo sigo en la sierra, en mi misión, sabiendo que estoy bajo el amparo de la Morenita. Si tú, que me estás viendo, estás pasando por un momento de miedo, de angustia, si sientes que la oscuridad te está pisando los talones, te digo con toda la autoridad que me da mi Calvario. No te rindas, atrévete a creer, agarra tu fe, aunque sea tan pequeña como una estampita arrugada, y apriétala fuerte. La Madre de Dios es el único escudo que no pueden traspasar. Y por último, pero no menos importante, tengo que pedirte un favor enorme, un favor que me va a ayudar a seguir gritando esta verdad. Esta historia de la Morenita necesita llegar a cada rincón de mi México y del mundo. Necesito que se sepa que la fe no es cosa de viejitas, sino la fuerza más radical y transformadora que existe. Si te atreves a compartir esta verdad, si quieres ser parte de este testimonio, te pido de corazón que hagas esto. Comparte este video con todos tus contactos, especialmente con aquellos que han perdido la fe o viven con miedo. Y lo más importante, suscríbete ahora mismo a este canal. Cada nuevo suscriptor es una voz más que se suma a mi grito de fe y esperanza. Ayúdame a ser un ejército de creyentes. Gracias por escuchar mi testimonio, mi gente. Que la paz de Dios y el manto de la Virgen de Guadalupe te cubran a ti y a tu familia, hoy y siempre.